Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con su voluntad. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bendiciones para todas las personas que están en sintonía con este poderoso programa de Voz de Restauración. Hoy, 26 de noviembre del año 2025, es una dicha estar compartiendo con ustedes a través de Radio Costa Rica 930 AM en San José de Costa Rica para el mundo. Bienvenido, mi hermano Ramón. Amén, amén. Le damos las gracias primeramente al Señor que nos permite una vez más el programa Voz de Restauración, Palabra Dura. Hoy tenemos un mensaje muy especial para cada uno de ustedes. Este día traemos una enseñanza que la hemos titulado La predestinación. Hay mucha controversia con esta enseñanza porque muchos teólogos, en lugar de dar una enseñanza fluida a través de la palabra, han traído confusión al género espiritual de la iglesia. Vamos a ver qué significa predestinación, hermano. La predestinación es una justificación por medio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él podemos encontrar verdaderamente el futuro que nos espera más adelante. Pre es antes de, y luego viene la palabra destino, predestinación, antes de nuestro destino. Antes de nuestro destino nosotros vivimos en nuestra carne, aquí sobre el planeta Tierra. Amén. Antes de nuestro destino dice que es determinar de antemano, ordenar con antelación, que es una ordenación de la voluntad divina con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. ¿Y qué significa la gracia? Nuestro Señor Jesucristo
Nosotros estamos en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Ya tiene 2000 años la dispensación de la gracia. Amén. Estamos por entrar a la última semana de la profecía del profeta Daniel. Por lo tanto, hoy es importante que usted ponga mucha atención a lo que nosotros vamos a explicarles a ustedes, no como lo que yo pienso, ni lo que piensa el pastor Ramón, Amén. sino que lo que piensa Dios a través de su palabra. Sí, Señor. Entonces, vamos a comenzar. La predestinación es creer en Jesús, y Jesús es la predestinación, según Primera de Pedro, del capítulo 1, del 17 en adelante. Primera de Pedro. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta ahí nomás, Amén. pastor. Desde antes de la fundación del mundo. No existía el hombre todavía. Amén. Cuando ya el Cordero de Dios, que es Jesús, ha sido inmolado en la eternidad y para la eternidad. Y dice aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hoy es un día, hermano, muy clave en la vida de cada uno de nosotros, porque vamos a ver qué es lo que nos habla Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 8. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga, por medio de Jesucristo. Sí, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que en él creyere, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, es el precioso, pero para todos los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de hacer caer, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oiga, ahí está. Aquí está el destino de los desobedientes. Sí, Señor. La predestinación, dice Efesios capítulo 1, verso 1. Sí. 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Amén. Sí, en este versículo 5 yo quiero recalcar lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
Entonces nos vamos a Juan capítulo 1, verso 12. Sí. Desde el 11 puede leer. Ok. Dice así. A los suyos vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los gentiles. Así es, sigan. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces vean ustedes la conexión que existe en Efesios capítulo 1, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Aquí en San Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es en el Espíritu. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 6, dice: ya cuando somos nosotros adoptados como hijos de Dios, viene esto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos, como en las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio, la palabra de verdad. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, amén, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea. Qué bendición. Vea, Qué hermano, bueno. Oiga bien, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién tenía este sello? Allá está en Ezequiel, capítulo 28, verso 12. Sí, aquí lo leemos, Ezequiel 28, 12 dice así: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Oiga, aquí nos dice en Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello lo tenía el ángel Luzbel antes de la caída. Fuiste lleno de toda sabiduría, y dice aquí en Ezequiel 28, sí, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Amén. Ese sello, cuando Dios crea al hombre, ese sello se lo quita Dios a Satanás y nos es incorporado a nosotros por medio de la santa palabra de Dios. Este es el sello de Dios, que tenemos que tenerlo en la mente. Por eso allá dice: tú eras el sello de la perfección. ¿Qué es la perfección? Es Cristo. Cristo es la perfección. Cristo es la redención.
Cristo es la predestinación, Amén. Así es. hermano. Y entonces llegamos nosotros hasta el verso 14. Que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí nomás. Nosotros como pueblo adquirido por el Señor somos nación santa porque Pedro lo revela. Amén. ¿Ah? Un pueblo adquirido por Dios. Antes no éramos pueblo. Entonces, hermano, una pregunta. Lo que estamos viendo aquí en esta introducción a la predestinación del ser humano, estamos viendo que hay como una exigencia de parte de Dios en quienes se acercan a Él a través de la reconciliación con Jesucristo. Hay una demanda de santificación, de pureza, sí. de consagración a Dios. Sí, Señor, así es. Ok. Así es. Pero usted va a la iglesia y solamente porque acepta al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador y se queda sentadito, no estudia, no lee, no escudriña, usted no está haciendo nada en la iglesia. Discúlpeme usted, querido hermano, porque yo conozco gente que tiene 20, 30, 40 años de estar en la iglesia sentado y no han hecho nada. No se preocupan por estudiar, no se preocupan por escudriñar. Y me dice, hermano Luis, pero ¿y para qué yo voy a estudiar si ni siquiera me toman en cuenta para nada? Es que a usted no le interesa si lo toman en cuenta, porque la calle es nuestro territorio. Y el decir alguno es que ya acepté a Cristo. ¿Sí? Y ya, eso es todo. Eso es todo, ¿sí? Y eso no es así, porque aquí ya vamos a profundizar más en esto. Efesios 2:1 al 20. Y Él os dio vida a vosotros, oiga bien, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, ahí está, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y oiga bien, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto sucede, hermano, hace 2000 años cuando llega, sí, señor, para que se cumpla la palabra de Gálatas 4:4, que nos habla de la siguiente manera. Sí. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, antes de Cristo, el mundo estaba completamente condenado. Así es. Ahora, según Efesios capítulo 2, verso 12, las cosas cambian. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible. Entonces, así camina el mundo actualmente, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga, todos los gobiernos del mundo están aprobando leyes en contra de Dios. Hace poco, allá en la ciudad de Nueva York, un alcalde que es islámico ha prohibido que las iglesias prediquen a Cristo. Y eso, hermano, conlleva a que para los últimos tiempos va a haber una persecución total de los cristianos a través del mundo. Así tiene que ser, sí. Cumpliéndose la profecía de Mateo capítulo 24. Y es que no es solamente en Nueva York, porque el movimiento islámico, la religión islámica, está arrasando por el mundo. Ve a Europa, en todos los países de Europa, la religión islámica está fuerte, a tal grado de que están desplazando a todas las religiones existentes para que la religión islámica, que es la religión del diablo, porque Alá es un demonio, y el profeta Mahoma, que vienen y ellos dicen que sustituye a Cristo, Mahoma es un hombre común y corriente. Mahoma no vino del cielo. El único que ha venido del cielo es nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel Gabriel dice que cubrió a María, y María quedó y engendró a nuestro Señor Jesucristo. Fue un embarazo espiritual lo que tuvo María. Entonces, hermano, la religión islámica está contaminando a toda la mayor parte de la humanidad. Es un peligro. Por eso aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A eso hemos llegado hoy, hermano, porque ahora el hombre, la esperanza que tiene es en el dinero, en la riqueza, en la posición social, en su mansión, en su carro, en todo lo que usted se pueda imaginar. Acaba allá en Estados Unidos de mandar a una muchacha que va rumbo a Marte, una muchachita de 24 años, la mandaron a Marte a poblar, pero ¿cómo va a poblar si va solamente una mujer? ¿Cómo va a poblar un planeta? Yo no concibo todavía la mentalidad de la ciencia con la palabra de Dios. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Perdón. Sí, bueno, yo sigo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí se refiere directamente a la ley, al pacto de Dios con el pueblo de Israel, la ley de Moisés, dada allá en el monte Sinaí. Pero cuando llega Cristo, ya nosotros estamos bajo el tiempo de gracia de Dios. Así es. El regalo inmerecido. Nosotros no merecemos ese regalo que Dios nos da, el regalo de la predestinación. Si nosotros creemos en Cristo, nosotros vamos camino a una eternidad con Él. Y esta predestinación vino a través del sacrificio de Cristo. Así es. Porque hermano, el verso 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca. Por medio de Él, Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿y cuál es este espíritu? El Espíritu Santo, el espíritu de la promesa. La palabra de Amén, Dios la palabra. es el Espíritu Santo. Porque cuando Cristo parte de este mundo, le dice a sus discípulos, yo me voy a ir, pero voy a enviarles al Consolador, al Paracleto, al que nos va a ayudar y que nos va a iluminar nuestra mente y vamos a conocer, según Jeremías 33:3, usted se lo puede. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la palabra, no lo que yo venga a decirle a usted, hermano. Si yo vengo a hablarles a ustedes como político, a ofrecerles solamente mentiras, eso no sirve. Pero si yo vengo y le hablo la palabra escrita, le está hablando Dios a través de mí, porque nosotros lo que venimos a hacer acá es leerle la palabra. Esto es muy importante, hermano, que en la iglesia, como usted lo decía ahora, que hay gente que cree que es nada más aceptar a Cristo, pero no escudriñar la palabra. Se nos olvida San Juan 5:39, donde Jesús manda a escudriñar la palabra. Porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Entonces, la predestinación y el conocimiento de cuál es nuestro destino más adelante, aquí en vida, mientras estamos aquí, hay dos lugares, como decía una canción que escuchábamos ahora. Sí. Está el lugar donde el Señor quiere llevar a los escogidos, Sí. la vida eterna, y está el lugar de condenación, que es el castigo. Usted me hablaba ahora de los dos hombres que estaban en la cruz. Sí, ahí están. Sí, así es, hermano. Ok. Entonces vea, hermano, en el verso capítulo 19. Aquí mismo, ¿sí? Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oiga, esto es tremendo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, nosotros somos espíritu. Nuestro cuerpo es una casa temporal. Nuestro destino es la eternidad, ya sea con Dios o ya sea en el lago infernal, ¿verdad? Que escrito allá en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? La condenación eterna. Entonces, nosotros somos eternos. Un día vamos a salir y vamos a partir de este cuerpo, pero la predestinación está aquí en la palabra. Si nosotros estudiamos, si nosotros nos metemos a la palabra, óigame, le aseguro 100% que nosotros vamos directo a la presencia de nuestro Señor y vamos a estar ahí con Él. Pero si nosotros rechazamos la palabra, si nosotros no ponemos atención a la palabra, si nosotros, hermanos, no nos importa, no nos interesa la palabra de Dios, nosotros estamos condenados. Por eso es que existen dos simientes que caminan sobre la faz de la tierra. ¿Cómo comenzó todo esto? Allá en Génesis capítulo 3:15, ahí nos da a nosotros la luz de cómo es que a partir de ese momento existen. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oiga, hermano, vea, aquí es donde comienza todo el conflicto en la tierra, con la caída del hombre. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer no es la mujer natural, la mujer humana. Aquí se está refiriendo a la nación de Israel. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la nación santa de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí viene la simiente de Dios que va a combatir a partir del año 0 de esta
era contra la simiente de la serpiente, contra la simiente de la noche, contra la simiente de oscuridad. ¿Por qué decimos nosotros eso? Porque Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 12 nos lo revela. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está la simiente del diablo y la simiente del Señor. Aquí está, hermano, siga hasta el verso 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto es la predestinación. Aquí están los dos pueblos. Sí. Uno que camina bajo la luz de Cristo, bajo la luz del Evangelio, y el otro que camina bajo la oscuridad de la carne. Porque según Romanos capítulo 8 nos habla de los placeres terrenales que están infundados en la carne. Entonces, hermano, vea esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque Entonces, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, oiga bien, salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. bueno, entonces avance hasta el 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vea, hermano, tenemos en sintonía a Rodolfo Fraser, el famoso Patí. Aquí estoy viendo a este Patí que anda allá Amén, amén. en Miami vendiendo Patí. Y también estoy viendo a mi hija Nelly allá en San Salvador. Y allá tenemos también más gente, ¿verdad?, que está en sintonía con este tremenda. Quiero compartirle a Pati la muerte del hermano él aquí en Costa Rica hace poco. Y lo sentimos mucho, de verdad, ya se lo expresé cuando hablamos. Y también mis bendiciones para toda la familia. Sí, hermano. Entonces, así llegamos a Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Y vean lo que nos habla Sí. este pasaje, que es tremendo esto. Esto es muy bueno, hermano, porque de aquí algunos quieren torcer, como dijo el apóstol Pedro, las escrituras para provecho de ellos mismos. 8, 29 y 30 dice así: porque a los que antes conoció, Léase desde el 28, Ok. pastor. y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ajá. Y vea usted Filipenses 2, 5 al 11. Después vamos a regresar aquí a Romanos. Sí, señor. Filipenses 2, del 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilla, hermano. Hermano, ahora haga la comparación entre Filipenses Romanos 2, 8:29. ¿sí? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, De su Hijo. conforme a la imagen de su Hijo. Ya vimos Entonces, cuál fue la forma en que Él se humilló, siendo Dios mismo, y se humilló para ser semejante a los hombres. Ajá. Y no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la predestinación, seguir a Cristo, nada más. Así es. No tenemos que meternos ahí a doctrinas de este hombre que se llama Juan Calvino, o de esos La palabra es clara, hermano. esos grandes teólogos que lo que trajeron fue confusión, ¿verdad? Porque según lo que nos habla Santiago 3:15, esas son doctrinas humanas, son doctrinas de Terrenal, terrenales animal y diabólica. diabólicas. Sí, así es. Hermano, aquí estamos escudriñando la Escritura y estamos haciendo lo más práctico para que usted pueda entender lo que Dios escribió hace 2000 años a Amén. través de Pablo, para que nosotros sepamos qué es la predestinación. Y dice el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, aquellos que aman a Dios, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, ¿qué más le podemos pedir a esto? No, es que la palabra es clara. No podemos pensar en un razonamiento humano de que nosotros estamos predestinados solamente en creer que el sacrificio de Cristo es más que suficiente sin ninguna otra cosa más, que el mismo Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, hablando de lo que tenemos que atravesar para llegar a un destino final, como podemos decirlo así. ¿Y cuál es nuestro destino final? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Van a haber pruebas, van a haber luchas, van a haber dificultades, situaciones que se van a mover en nuestra relación espiritual con Dios. Primero, porque tenemos el primer gran enemigo, que somos nosotros mismos, Sí. engañándonos y mintiéndonos, como muchos lo hacen. El otro enemigo, que es el mundo que nos rodea. Y el que ama al mundo y las cosas del mundo no pueden llegar a la predestinación. Porque dice Santiago 4:4 que el mundo pasa y todo lo que hay en el mundo, que no hagamos amistad con el mundo. Y luego está el enemigo de Colosenses 2:14, que ya Jesús lo venció en la cruz, triunfó sobre él y nos ha dado autoridad sobre él, según dice Lucas 10:19. Ahí está, tenemos autoridad sobre las serpientes y escorpiones, y podemos dañar todo lo que el enemigo quiera levantar, pero nuestra fe nunca tiene que quitarse, que la predestinación es estudiar la palabra, vivir en la palabra y conocer más a profundidad la palabra de Dios. Vean lo que nos habla San Juan capítulo 17, Sí. desde el verso 1, porque, hermano, tenemos que meternos a la palabra Así para es. conocer Así lo mismo que es. es la predestinación. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Vida eterna, no vida temporal. Así es. Aquí Jesús está hablando del Espíritu. Y luego dice: a todos los que le diste, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ve el versículo 6, hermano, Y esta es la vida eterna. lo que dice Jesús. No, pero sigamos con el 3. Ok. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra
que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, refiriéndose a nosotros. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, y los guardé, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, oiga bien, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado, dice, al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice también ellos, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo dice no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido porque tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermano, es increíble ver la comunión que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, que fue enviado para la vida de la iglesia en estos tiempos. Entonces, hermano, hay doctrinas en las cuales dicen, según Romanos capítulo 8 y Efesios, de que Dios predestinó a unos para condenación y a otros para salvación. Y eso no es así, porque están interpretando mal la palabra de Dios, porque Dios no condena a nadie. A nadie, absolutamente. Vea lo que nos habla Ezequiel capítulo 18, verso 4. Sí, Señor. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hermano, ¿y qué es el pecado? La corrompición total de la carne. Ese es el pecado. Por eso en una parte ahí el apóstol Pablo nos habla, que dice que para la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar limpio nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Así dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea santificado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá, esa va a una condenación eterna. Entonces, ¿quién toma la decisión aquí en la carne, estando nosotros aquí sobre la faz de la tierra? Somos nosotros mismos.
El Así es. borracho, oiga, el borracho Dios no le está diciendo que se emborrache. El drogadicto no le está diciendo Dios que sea drogadicto. La prostituta, nunca Dios está condenando a la prostituta. Lejos de eso, vea lo que sucede allá en la toma de Jericó. La prostituta Rahab le dio cobertura a los 2 espías. Amén. Ella los cubrió, ella los guardó, ella los cuidó. Posteriormente el Señor, a través de el espía llamado Salmón, se casa con ella y de ahí proviene la línea genealógica hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede con aquella mujer ramera que dice que la iban a apedrear? Hermano, Jesús no condena a nadie. Pero si creemos en Él, lógicamente que Él cómo muere, con los brazos Pero abiertos. qué maravilloso es esa parte de la mujer que iban a apedrear. Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, dijo ella. Yo tampoco. Pero le hizo una advertencia, vete y no peques más. Quiero leer un versículo en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y no hay predestinación ahí. No hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero oiga el versículo 11. Y esto éramos algunos, mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahí está. No hay otra. Búsquese 2 de Pedro 3:9. 3:9 de 2 de Pedro dice así, no devolviendo mal, no, segunda es, perdón. Segunda de Pedro, 3:9. Aquí está. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, hermano, entonces, la predestinación es Cristo. Porque allá en Ezequiel capítulo 18:4 dice, todas las almas son mías, así como la del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare esa va a morir Así es. en una condenación eterna. Así es. Pero allá, para remachar esto, 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Sí. 3 y 4 dice, porque nuestra exhortación... 1 de Timoteo, capítulo 2. No, es Timoteo, sí, estaba ok, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui, dice el apóstol Pablo, constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hermano, entonces tenemos 3 versículos contundentes. Vea, Ezequiel capítulo 18:4, 2 de Pedro 3:9, y aquí Claro, esto remacha aquí está. de que 1 Timoteo capítulo 2, 3 y 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en la eternidad, Dios ya sabía todo. Y para eso manda a su Hijo unigénito, hace 2000 años, para que Él sea, a través de Él,
que nosotros seamos predestinados a una salvación. Porque la predestinación es antes del viaje, antes de nuestro destino. Aquí en la tierra, hermanos, somos peregrinos en tierra ajena. Porque aunque la creación sea de Dios, acuérdese usted, hermano, que el planeta Tierra fue arrebatado el primer hombre con conocimiento divino, que fue Adán. Adán era el gerente general de toda la creación de Dios aquí en la tierra. Y vino el diablo, engañó a la mujer, porque así dice la palabra. Así dice. ¿Cómo dice? ¿Puede ese versículo? Este está aquí en Tesalonicenses, vamos a ver. Porque Adán fue formado, dice, primeramente. Estamos en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y el 2.14 dice, y Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, violó la ley. Violó la ley. Violó la palabra de Dios. Adán no fue engañado, sino que fue la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es tentación, hermano. Vea, los grandes maestros, los grandes predicadores del mundo, ahí tenemos el caso de Jimmy Swaggart. ¿Por qué cayó este gran predicador? Un gran hombre de Dios. Por medio de una tentación, Así por fue. medio de una mujer. La mujer es tentación, es el fruto prohibido. Hermano, oiga, estamos hablando de que la predestinación es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Primera de Pedro 1, 17, 22, que ya lo leímos en su oportunidad, pero lo vamos a volver a leer. Primera de Pedro 1, del 17. Ok. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta ahí nomás, pastor. Amén. Entonces, con esto estamos cerrando esta enseñanza de este misterio de la predestinación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 8. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Oiga, en el verso 9. En el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermano, Esa vea, es la predestinación. esto es la predestinación. Muy claro, hermano, claridad. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Esta es la predestinación, porque nosotros aquí sobre la faz de la tierra, como les estaba explicando anteriormente, desde que nosotros nacemos, empezamos a viajar por el mundo sin un destino real. Y aunque nacemos aquí, ya sea en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en cualquier parte del mundo, nosotros tenemos un destino eterno, que es con Dios o con el enemigo. La predestinación es la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, es su santa palabra. Pero la palabra de Dios, hermano, oiga, los pastores ni siquiera la leen. Lo que hacen ellos es bajar predicaciones de internet y con eso se van los días domingos a predicar. No estudian la palabra. Y parece que mi palabra es fuerte. No, ahorita no estoy hablando fuerte. Cuando nosotros hablamos fuerte son otras cosas. Pero, hermano, esto es para ustedes, pastores, para que dejen esa gran confusión que tienen de lo que es la predestinación. Dejen de estar siguiendo la doctrina de Calvino, de Fangio, de todos esos hombres que vivieron en la Edad Media. Aún han escrito libros últimamente en tiempos contemporáneos. Lean la palabra, aquí está todo. ¿Para qué ustedes van a andar siguiendo doctrinas de hombres? Sigamos la doctrina de Dios. Sigamos la doctrina del Espíritu Santo. No sé si hay alguna... No, hermano, estamos claros con el tema de la predestinación. Los capítulos, versículos que acabamos de leer nos confirman y nos afirman que nuestra fe está verdaderamente en el Señor Jesucristo. Sí, tenemos aquí conectada a Giselle. Muchas gracias, hermana. A mi hermano Ángel. Tenemos que estar orando por Ángel ahora, pastor. Amén. ¿Verdad? Porque es uno de la élite del Ministerio Voz de Restauración, pero ya tiene, creo que 3 años de estar en una lucha tremenda, ¿verdad? Y esperamos de que pronto pueda salir de esa condición. Y mañana, si Dios lo permite, vamos a estarte visitando, Ángel, porque sinceramente mi corazón se pone chiquito, ¿verdad? Al ver todas las cosas que te están sucediendo. Pero mañana, primero Dios, vamos a estar contigo. ¿Alguna otra cosa, pastor? No, creo que estamos bien así, hermano. Ya el tiempo nos está yendo. Vamos a hacer una oración al Señor. Sí. Padre, te damos las gracias una vez más por este día, por hoy. Hemos hablado de un tema muy importante, Señor, que la humanidad entera debe de conocer. Hay 2 lugares, Señor. Uno es la vida eterna y el otro es la condenación eterna. Señor, y en vida, a través del conocimiento y la palabra que aprendemos, es que podemos elegir cuál camino tomar. Y sabemos que el único camino se encuentra en San Juan 14:6. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Señor, bendice a todos los oyentes que hoy estuvieron oyendo el programa y los que van a escuchar posteriormente el programa. Te agradecemos por este día. Amén, Señor, y amén. Para Ángel. Y Ángel Sala, Señor, ayer recibí la noticia de mi hermano Luis, que se volvió a enfermar, y creemos y oramos y pedimos al Señor que se glorifique de una manera muy especial en la vida de mi hermano Ángel, poniendo tu mano sobre él y sanando toda dolencia, toda enfermedad que haya, que se vaya de su cuerpo, según las promesas, Señor, que tenemos allá en Isaías 53:5 y 1 de Pedro 2:24, que por cuya llaga, por cuya herida hemos sido curados y hemos sido sanados. Y decimos amén a esta palabra. Amén, Señor. Bueno, hermanos, si Dios no ha venido dentro de 8 días, aquí vamos a estar con ustedes compartiendo otro programa de Voz de Restauración para las naciones. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. Amén.